Boreal Televisión presenta. Hola amigas y amigos, muy buenos días, bienvenidos a Mañana Boreal a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Un placer para nosotros estar con ustedes a esta hora con la intención de que ustedes salgan bien informados desde su casa. Danilo, buenos días, un placer saludarte. Hola Atahualpa, buenos días Atahualpa, extensivo el saludo para la teleaudiencia, un abrazo sincero para los técnicos que hacen posible que estemos en contacto con el mundo. Es mitad de semana y mitad de mes, porque es miércoles y 15 de julio del año 2020. La temperatura está en 26 grados Celsius, con una sensación calórica de 29, siendo las 7 y piquito de la mañana, lo que significa que con el polvo del Sahara y el pleno ejercicio del estío, aquí estamos nosotros soportando este calor. La ONAMED está recomendando, como siempre, mantenerse con ropa ligera y no tomar el sol de manera directa desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, igual que mantenerse hidratado. Está equivocada la ONAMED, hay que tomar el sol a esa hora para conseguir la vitamina que da el sol para combatir el coronavirus. No, tú puedes tomarlo después de esas horas porque es que está demasiado vertical el sol y los rayos ultravioleta pueden hacer daño. Para que tú veas cómo son las cosas. Las arenas del Sahara ayudan a que los rayos ultravioletas den con menos fuerza. Por eso, aunque tiene una sensación de calor, la temperatura está más bajita que si no estuviera el polvo del Sahara. Óigame, hermano, este cuento ha cambiado demasiado. Ya se ha recomendado que el sol se tome cuando está caliente, de verdad. Eso no quiere decir que usted dure 2 horas tomando sol. No, pero el solecito, tú incluso los viejetes se sacan en una silla a tomar el sol, pero no para que los queme, sino para que la vitamina D que necesita el organismo y que no la produce la tome a través del sol. De todas maneras, vamos a iniciar el programa diciendo de nuevo que hoy es miércoles 15 de julio del 2020 y que el Santoral Católico nos dice que hoy es día de San Buenaventura, obispo y doctor. Y en lo histórico, un día como hoy, en el año 1843, los separatistas dominicanos, encabezados por Juan Pablo Duarte, salen gananciosos o airosos de las elecciones celebradas este día frente a los haitianizados, siendo este el primer acto de este género realizado bajo el gobierno del sucesor de Boyer, permitiendo a las dos corrientes medir sus fuerzas ante las expectativas de las autoridades haitianas. En 1876, un día como hoy, muere en Caracas, Venezuela, el padre de la patria, Juan Pablo Duarte. En 1947 se inician los entrenamientos militares de los expedicionarios antitrujillistas que posteriormente tomaron parte en lo que se denominó la expedición de Cayo Confites. El reclutamiento estuvo a cargo del cubano Eufemio Fernández Ortega. En 1970, cerradas las labores de censo nacional realizadas a los días 9 y 10 de enero 1970, vuelvo y repito, se fijó la población dominicana en 4.011.589 habitantes. En 1976 son trasladados a la tumba definitiva en el mausoleo del altar de la patria, levantado en el Parque Independencia, los restos de los padres de la patria, Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella. En el 2019 fallece en Santo Domingo a la edad de 88 años el doctor Hugo Tolentino Dib, abogado, historiador, ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ex canciller y ex presidente de la Cámara de Diputados. En las internacionales, en 1789, en la Revolución Francesa, Luis XVI se pliega ante la presión popular y decide pactar a oponerse.
En 1937, Walt Disney presenta Blancanieves y los siete enanitos. Este fue el primer largometraje animado. 1965, la sonda espacial no tripulada Mariner 4, lanzada por la NASA, sobrevuela Marte y envía imágenes de su superficie. Y en 1997 es asesinado el diseñador Gianni Versace. Y por último, en el 2012, el nazi más buscado del mundo, Laszlo Kastari, de 97 años, y al que se le responsabiliza de haber enviado a campo de exterminio a más de 15.000 judíos, es arrestado en Budapest. Efemérides y santoral católico para este miércoles 15 de julio del año 2020. Y en el aire para todo el mundo, mañana Boreal por Boreal Televisión. Buenos días a don Ramón Cabral de la Torre. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenos Hola, días, Ramón. Atahualpa. Muy buenos días, Atahualpa Ramírez, Danilo Basilio, Cristian en producción y a los amigos televidentes de aquí y fuera del país. Hoy es el día prácticamente del triunfo de la Revolución Francesa. Que empezó ayer y que hoy capituló el rey ante la presión popular, pero sobre todo la trascendencia social y política de la Revolución Francesa en términos de derechos humanos, en términos de darle el golpe final a los reyes. Casi en toda Europa se contagió. Eso transformó el mundo, el concepto de libertad, fraternidad y igualdad, que eran los tres lemas fundamentales, muchas veces utópicos hasta el día de hoy, pero eso fue lo que con sus pensadores enarboló la Revolución Francesa, que inauguró una nueva época de gobernanza en el mundo en función de que los reyes no eran definitivamente los que tenían que gobernar, sino los elegidos por el poder del pueblo, que es el principio fundamental para la democracia. Y mira qué coincidencia, también en el día de ayer justo cumplió 18 años de haber fallecido el presidente Joaquín Balaguer, líder del Partido Reformista, fundador político, ensayista, historiador, y que marcó una época también en la República Dominicana a partir de los 12 años, y que muchas de sus improntas gubernamentales todavía están presentes para ya concluir en la vida nacional, pese a tener 18 años de estar fuera de este mundo. Así es la historia en el día de hoy. Debía darle vergüenza a los que se quedaron con el Partido Reformista Social Cristiano, sobre todo a un millennial que se ha hecho cargo en los últimos años de ese partido. ¿Cuántas cosas? Y yo no sé por qué, a propósito, Cabral vivió una época en Francia. Yo decía ayer justamente que donde estaba la Bastilla hoy está la Ópera de París. Sí. Y la celebración el día de ayer y de hoy se hace en la Plaza de la Concordia. En la Plaza de la Concordia. Bueno, los aviones, las demostraciones aéreas, militares. Donde está el Louvre, el Museo del Louvre. Y no se hace justo, o sea, aunque se hacen algunas actividades de celebración, no se hace lo central, no se hace frente a lo que es hoy la Ópera de París, quizás por la falta de espacio. La Plaza de la Concordia es mucho más amplia y hay más posibilidad de que la gente pueda asistir y ver el espectáculo que se hace generalmente para esta fecha. Pero me llama la atención que esa parte de la fortaleza, que era una cárcel también,
fue convertida en lo que es hoy la Ópera de París. El propio Sí, museo del Louvre la, también era una de las casas imperiales del rey de Francia. Es decir, Francia aprovechó sus monumentos, sus cárceles, sus construcciones para hacer de ellos íconos nacionales. Por eso tenemos Plaza de la Concordia, los museos. Y obviamente no sé este año cómo lo celebrarían, porque con el imperio del COVID-19 es difícil concentrar gente como lo hacían tradicionalmente. Y el famoso vuelo de los aviones, el espectáculo acrobático que generalmente se hacía. No sé este año si habrá. Se hizo este año. sí, bueno, pues vamos a trabajar. Ay, ¿qué es lo que estamos haciendo? Relajando. Y relajando. Y entonces. Miren, señores, oigan esto. Lo que pasa es que a Cabral ¿Qué le pasó al milenio en estas elecciones? lo que pasa es que a Cabral y a mí nos gusta recrear la vida bohemia de París. Que Los arbolitos, como digo yo. No, Dios, a ti Dios te nos- indican los oyentes en este programa de que tú eres enemigo de las efemérides porque te estás quejando. Hoy te gustó. No, yo estoy sacando un hecho, además que Dios me dio la oportunidad de poder conocer y disfrutar muy bien a París. Entonces, yo sé Yo que lo mi aplaudo colega, junto con usted, lo añoro, quisiera volver, pero se me ha véale, puesto difícil. véale la cara de felicidad a ese señor, cómo se le transforma cada vez que se acuerda de su tiempo en París. Pero mira, Miren que, no está miren que- lejos, no está lejos de que Ramón pueda volver, porque el nuevo canciller es muy amigo de Cabral de la Torre y lo puede nombrar como agregado especial cultural. En París. Me No quiere tiene ver que la parte diligenciarlo. atrás del ministerio, con su posición. Usted es muy amigo del canciller Cabral. Yo lo conozco porque hemos estado en aceras opuestas con el tema de las relaciones dominico-haitianas. Él viene Pues de... se frió usted, ya deje eso. No, ahí, Deje eso. me No quiere va. ver la parte de atrás. No va para París, olvídese. Así es. Tal vez Luis Miren se este acuerda tipo- de mí. Don Luis Abinader se acuerda. Pero mira, estos ruidos que nosotros creamos con los comentarios tienen su respuesta, porque el futuro canciller se refirió a lo que nosotros tratábamos en el programa en días anteriores. Dice que él no va a mirar para dónde está la sentencia del Tribunal Constitucional con respecto a la soberanía y a lo que es la dominicanidad. Que él no pretende de ninguna manera ponerle la mano a esa sentencia, como debía ser, porque se iba a buscar el lío del siglo bien temprano, por muy guapo que él fuera. Pero que ya no hay que hablar de sentencia. La ley 169-14 realmente doblega la sentencia en la parte práctica, reconoce derechos de los supuestos indocumentados. Sería importante que tú Sí, pero analizaras muy bien eso, que lo analizaras muy bien, porque la sentencia del Tribunal Constitucional es oponible a todos los poderes y ni siquiera el Congreso puede desbaratar lo que dijo esa sentencia con respecto a lo que se refirió. Pero Habrá que ver cuándo es que la contrae la sentencia, porque eso es atacable de manera legal. Bueno, pero el canciller, o sea, el señalado próximo canciller, porque todo esto hay que esperar los decretos, ¿verdad? Ha puesto claro que primero dijo yo soy dominicanista, segundo dominicanista y tercero dominicanista. Y que el tema de la nacionalidad está bien definido en la Constitución del año 2010 de quiénes son dominicanos. Se señalaba claramente que aquellas personas que son hijos de ilegales, de gente que esté residiendo en el país bajo la ilegalidad, no son dominicanos y punto. O sea, de manera textual, él dijo que respetará la Constitución del 2010, que estableció claramente quiénes tienen derecho a la nacionalidad dominicana y excluyó claramente a los hijos de cualquier persona que esté en un estado irregular, y eso es lo que prevalece en el país. Pero déjame decirte,
eso no tiene... A mí me hincha, como decimos aquí en el Cibao. El que venga alguien a decirme en un puesto del Estado, no porque yo voy a respetar la Constitución, pero carajo, usted eso no tiene que usted ni que decirlo. Desde que jura. Desde que usted jura, desde que usted toma posesión, se supone que no solo un funcionario, sino todo ciudadano debe respetar la Constitución y esa debe ser la norma. O sea, eso no es, no es para destacarse que yo voy a respetar la Constitución, pero usted tiene que respetarlo obligado. Eso es así. Pero bueno, miren Vamos, mira, Atahualpa, yo creo que una de las noticias más importantes. Perdón, lo importante de esa declaración es que parece ser que no va a poner eso a la orden del día, ese conflicto migratorio dominico-haitiano. Él es un hombre sumamente formado, un hombre con mucha especialidad de derecho internacional. De manera que uno, como dice Atahualpa, espera que cumpla con el deber que le da la Constitución, sobre todo para relaciones exteriores. Y que además, en el caso del presidente electo, él fijó su posición claramente con relación a la migración haitiana. Dijo, aquí se va a aplicar la ley de migración que la tenemos. Y no habrá un indocumentado, no habrá un ilegal aquí haitiano en la República Dominicana. Se va a aplicar la ley de migración. Vamos a ver entonces si se va a aplicar realmente. Pero miren este titular. Qué abusador este tipo que puso de titular. Turismo sin levantarse. Cae un 60% en el semestre del 2020. Turismo sin levantarse. Cae un 60% en el primer semestre del 2020. Pero hermano, ¿y qué usted quería? Se acaba de caer. ¿Pero qué usted quería? Si el turismo de estos primeros 6 meses del año estuvo cerrado. A mí yo dije, pero venga acá, y este titular tan inteligente. Como yo digo, Atahualpa, hay escuelas. Porque ese señor debió destacar, que dio esa noticia, fue que una noticia contraria a esa es que están llegando muchísimos pasajeros de todas partes, aunque estemos con el COVID-19, que ha aumentado la entrada de pasajeros del extranjero. Fue lo que él debió destacar, lo que significa que si la cosa continúa así, nosotros podríamos recuperarnos antes de tiempo en el asunto del turismo, aunque a una cuestión de darle tiempo al tiempo. Pero el hecho de que estén llegando más pasajeros que los esperados significa que nosotros estamos en condiciones de recibir gente. Bueno, eso ya es otra cosa por verse. Quizás pero yo fui que puse el tema, el punto para tratarlo. Déjenme tratarlo, por Dios. Trátalo, señor. Sí, porque yo empiezo a hablar del tema y yo te lo enriquecí. Tú le estás entrando al que dijo eso y yo dije lo que debió haber dicho. Pero déjame terminar a mí, después tú haces tu intervención sobre ese particular. Perdón por la corrección en el aire. No, por la pela. Qué cosa esta. Hoy amaneció todo el mundo con pilas puestas. Nuevas. Dale para allá. Miren, ¿qué es lo que cuando uno ve un titular de esa naturaleza, uno ve que hay una especie de intención de destacar algo que realmente no es lo destacable. Lo destacable es que durante este periodo, a pesar del cierre de la frontera aérea, marítima y terrestre con Haití, de la República Dominicana por el COVID-19, al país arribaron 1.553.000 personas por el aeropuerto. ¿Y qué tenemos abierto? ¿Qué tiempo tenemos abierto con el aeropuerto después de haber cerrado la frontera aérea? Tenemos apenas unos 12 días. 10 o 12 días. No hemos podido, la industria del crucero tampoco está funcionando. Los países que generalmente son los que más nos envían, nos visitan de turistas, no están generando esos vuelos. Las líneas aéreas no todas han empezado a trabajar. Los turoperadores se están jalando las orejas y las narices.
Entonces, óigame, lo destacable es que todavía con todo y esto hemos podido empezar a recibir visitas no solo de turistas extranjeros, sino también de dominicanos que han decidido, tenían vuelos para venir a República Dominicana y han decidido venir a visitar a su país. Pero en la otra parte, que es la buena noticia, para mí el que hayamos recibido en este lapso de 6 meses 1,5 millones de turistas, de gente que ha ingresado a la República Dominicana, no residente, es casi una proeza con todo lo que está pasando en el mundo. Igual que es algo que contradice todo lo que podría proyectarse a raíz del cierre de la economía mundial y sobre todo la economía norteamericana y la europea, de donde proviene, por ejemplo, de Estados Unidos proviene casi el 87% de los turistas que nos visitan. Las remesas del país vienen por ese mismo orden y luego le sigue España e Italia. Y en el caso de las remesas, de acuerdo a los números que dio el Banco Central al corte del 30 de junio, primer semestre del año 2020, pues en este periodo, comparado con el periodo del año 2019, increíble, tuvimos un aumento de un 0,5, cuando todo podría indicar que esto iba a ser negativo, se iba a cerrar el primer semestre con saldo negativo. Y el mes de junio se produjo un incremento de un 25,7% con relación a junio del año pasado. Eso quiere decir que los dominicanos residentes en el exterior han mantenido el envío de remesas y han renovado con más fe estos envíos para sus familiares y amigos aquí en la República Dominicana. Algunos economistas le atribuyen esto al proceso de apertura de la economía norteamericana, sobre todo en el estado de Nueva York y en los principales estados donde hay más dominicanos. Y esto hace que uno diga, bueno, por lo menos en el caso de las remesas, es una buena noticia y es un mensaje alentador, aunque ya vimos cómo algunos estados de la Unión Americana empiezan a cerrar nueva vez por el rebrote que ha habido en algunos de ellos. Pero esto hace que tengamos esperanza, que tengamos optimismo con relación a que no se nos presenta tan duro, tan dramático el tema de la captación de divisas para el país, y hay el optimismo de que no haya ningún tipo de accidente en cuanto al tipo de cambio o la prima del dólar, como generalmente dice la gente. Por un lado, claro, teníamos que tener una baja, todos los países, todos. Yo creo que los únicos que están haciendo, ni los chinos están haciendo turismo interno, que los chinos no necesitan a nadie para mantener su turismo, porque con la cantidad de gente que ha salido de clase pobre a clase media en los últimos años, el chino ha empezado a viajar en su propio país y está manteniendo un turismo interno intenso, que se ha hablado muchas veces de que China con 1.500 millones de personas no necesita el turismo externo para mantener esa industria sin chimenea. Mira, hay una realidad en todo eso. No sé cómo ha crecido. Bueno, pero de todas maneras vamos a asumir los números. Pero la semana pasada, el jueves o el viernes, el Departamento de Estado emitió una declaración diciendo que sugería a los turistas de origen norteamericano no visitar la República Dominicana por el imperio del coronavirus.
No sé en qué medida eso nos podría afectar, que nos disminuya más de lo que ha disminuido el turismo, porque el crucerismo en República Dominicana va a ser difícil en estos próximos meses reanudarse, sobre todo para Puerto Plata. Yo creo que estamos vivos en cierto aspecto gracias al subsidio mayoritario del pueblo dominicano, que es la remesa. Si aquí, aún con disminuida la remesa, no se estuviese dando esa particularidad de ingreso en familias dominicanas, oiga, la situación es tétrica para decenas y decenas de dominicanos, lamentablemente. Pero yo no sueño ahora con un turismo eficiente en mucho auge, porque esa no es la tendencia mundial. Sobre todo el que puede beneficiar un poco es a la parte del turismo en la zona este, Punta Cana y esa zona. Pero si ha crecido así, magnífico. Porque ahora mismo todo el mundo lo que quiere es, hasta cierto punto, todos los gobiernos, de que no sean impactados de una manera tan golpeante con el desplome de la economía en sentido general. Yo creo que esa debe ser nuestra preocupación en este momento, que viene una transición. Cómo reencauzar, cómo recuperar mínimamente y establecer un plan nacional para aliviar la economía nacional, que a la vuelta de la esquina es preocupante. Y creo que debe ser una de las prioridades del próximo gobierno, el venidero 16 de agosto. ¿Ah? Miren, cuando el ministro de Salud Pública, Sánchez Cárdenas, informó que iba a intervenir el Estado, la zona sur de Santiago, nosotros nos sentimos alegres por la justificación que él dio para intervenir. Dice que la zona sur es donde se registra la mayor tasa de contagios de coronavirus en este momento en el municipio. Lo que significa que esos datos se llevan. Lo que es una noticia que nos alegra porque tenemos por dónde nosotros comenzar a cortar. También dijo, y es importante, que trabajan en la habilitación de un centro de aislamiento en el sector de la Herradura, donde serán llevados los afectados que así lo requieran. Santiago reportó 96 casos nuevos de coronavirus las últimas 24 horas, con lo que asciende a 3.629, de los cuales 116 han fallecido. Los sectores que serán intervenidos son Pekín, Cristo Rey arriba y abajo, Las Flores, Vietnam, Conani, Camboya, Marilópez, Corea, Los Jazmines, Los Prados, Las Praderas, Los Multis de Pekín, La Ceibita, Arroyo Hondo, arriba, abajo y al medio, Yapur Dumit, Barrio Lindo, Barrio Obrero, La Mina y Zamarrilla. Según los datos que maneja el Ministerio de Salud Pública, esa área de Santiago, a la zona sur, es la más infectada de coronavirus y por eso se va a intervenir. Habría que ver cuál es el que está en segundo lugar y cómo podríamos nosotros detener que pase a competir con la zona sur para tomar medidas antes de que ocurra lo indeseado. De igual manera... Bueno, tenemos que ir a publicidad un momentito. Ese es un tema, Danilo, para ampliarlo, porque el cierre parcial, o sea, la cuarentena sanitaria en los sectores de la parte sur del país, donde parece que se ha detectado una mayor presencia y una mayor violación al distanciamiento personal y el mantenimiento de las normas preventivas, va a tener que aplicarse en muchos municipios del país, y va a haber que tomar medidas drásticas. Señores, no podemos que el país se puña por gente que no tiene disciplina y gente que no quiere someterse a
a un orden porque no le ha picado la muerte al lado con un familiar. Eso que Cabral dice es la recomendación de Estados Unidos, que nos ha colocado en una calificación 4, diciéndole a los norteamericanos no vayan para allá. Eso está, como dice Danilo, con filosofía de Pueblo Nuevo, eso está cundido. Así es. Eso está cundido de coronavirus. Entonces, y no están equivocados ellos, ¿eh? No, pero ¿por qué? Porque hay una indisciplina, porque las autoridades han tardado en tomar medidas, que haya confinamiento. O sea, ustedes no quieren entender que hay que tener distanciamiento y hay que guardar normas. Bueno, pues entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a restituir el toque de queda viernes, sábado y domingo, desde las 7 de la noche o desde las 8 de la noche, para que usted entonces tenga que trancarse en su casa, porque si usted no entiende que usted puede hacer una vida más o menos normal, guardando los protocolos, pues vamos a ponerle el protocolo para que usted lo guarde en su casa y meter preso al que se encuentra en la calle y trancarlo por un par de semanas. Como tú dijiste, este es un tema para analizarlo y yo creo que debemos ir a la publicidad, porque de lo que tú estás diciendo yo tengo algunas ideas. Así que vamos a cumplir con los compromisos y cuando regresemos vamos a tomar de nuevo la intervención de la zona sur de Santiago por disposición del Ministerio de Salud. Mande. En estos tiempos delicados te has tenido que adaptar. Tu hogar es más que una casa. Se ha convertido en una oficina, una escuela, un gimnasio, una repostería. Nosotros también nos adaptamos para brindarte el servicio que necesitas. Ahora más que nunca te invitamos a que utilices nuestros canales digitales desde casa. Internet Banking a través de popularenlinea.com. App Popular y Te Pago en tu celular. Telebanco Popular en el 809-544-5555. Juntos enfrentamos y superamos estos nuevos desafíos. A las 6 de la tarde, el reloj marca las 18 horas para dar entrada a Ramón de Luna. Señores, qué interesante este cable que viene de Roma, capital de Italia. Y Darío Fernández. Ya el New York Times se hizo eco de esa noticia, de toda esa basura. Con la información veraz, la opinión independiente y sin cortapisas, con la experiencia y seguridad de una trayectoria reconocida en el país. Ramón de Luna y Darío Fernández a las 18 horas. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, aquí en Boreal Televisión, Voz Dominicana. Desde el seno del hogar podemos forjar una sociedad basada en valores, inculcarles con el ejemplo a nuestros hijos la importancia de fortalecer el amor por los demás. Un hogar donde se practique la tolerancia, el perdón, la honestidad y el respeto es escenario perfecto para cualquier ser humano alcanzar el éxito. Demostremos nuestra lealtad y honestidad en el trabajo, el hogar, en la escuela y en todo el accionar de nuestras vidas. Anhelamos un mundo de paz, equidad y justicia, pero para eso debemos actuar con responsabilidad y así lograr la libertad que soñamos. Un mensaje de Ferretería J. Celeste, líder en servicios. Para estar más conectado con nosotros, entra a nuestro portal web www.borealtelevisión.com y disfruta del mejor contenido interactivo de Dominicana en transmisiones HD en vivo por internet. Borealtelevisión.com. Voz Dominicana.
regreso. Adelante, Danilo. Sí, en realidad, qué bueno que tengamos el dato de que la zona sur es donde aparece la mayor cantidad de personas infectadas en el municipio y que esa es la razón por la que el ministro de Salud Pública anunció su intervención. Cuando se estudia el caso cubano para la pandemia, donde tiene unos datos muy bajitos en comparación con los demás países de América, ahí llegamos no a la conclusión, sino a apuntalar la realidad que la educación es vital para una sociedad. El hecho de que los cubanos hayan sido educados para la prevención de la salud, de las enfermedades, ha ayudado mucho, porque se le ha hecho fácil al gobierno bajar líneas sobre, ya saben, prevenir el asunto. Entonces, actúan acorde a cómo están formados. Cuando Juan Bosch planteaba a los PLDistas, organicen al pueblo, organícenlo como quiera, organícenlo como jugadores de dominó, organícenlo como jugadores de billar, como quiera, pero organícenlo, que tengan una organización. Lo que preveía precisamente era esto, eso era educación para prevención. En esta área de la zona sur hay gente que hay que buscar una máquina para contar cuántos son. Ahí hay muchísimos. Bueno, ustedes vieron la cantidad de barrios que yo leí que están en la zona sur. Y ahora tendrá necesariamente que el Estado, con gente no educada, porque como dice Atahualpa, el distanciamiento físico no se practica en ese lugar que es tan poblado y donde hay tanta gente de un nivel social muy precario. De ahí a que se va a hacer mucho más difícil, pero lo tenemos detectado. Ahora lo que falta es ver qué medidas se van a tomar y tomar en cuenta quién está en segundo lugar para uno ir, para que vaya tomándose las medidas precautorias del lugar. Quién está en segundo lugar para que no alcance al primero. Miren cómo las cosas cambian. En otros tiempos, en la época esa de que yo hablo, de Bosch que planteaba en la formación del PLD que organizaban a la gente, esa era una época de la Guerra Fría donde la juventud estaba en otra cosa. ¿Dónde están los clubes culturales? Que pudieron en este momento también ayudar mucho. Eso desapareció. No se incentivó desde el Estado. Y los muchachos comenzaron a hacer otras cosas, no a trabajar con la comunidad para preservarle o conquistar cuestiones que fueran beneficiosas para el colectivo. Los muchachos se dedicaron, los millennials se dedicaron a otra cosa completamente diferente que denuncia la falta de educación. Pero todavía no todo está perdido. Ya el Estado tendrá que intervenir, como estábamos pidiendo desde esta punta de la mesa de Mañana Boreal, que el Estado tenía que intervenir, porque si la gente no acepta por falta de educación o porque quiere hacer lo que le da la gana, el Estado tiene que preservarlo. A eso mismo que se niegan, el castigo no dejarlo, que se jodan, porque no es así. Los que manejan el Estado tienen una responsabilidad y con eso que anuncia el ministro de Salud Pública lo está poniendo en ejecución. Así como dijo y ordenó a la guardia, a la policía, a la fuerza pública que en los comercios que no ordenen la entrada de su gente y que se mantenga el distanciamiento físico, que la cierren. Que la van a cerrar y que la van a intervenir y le van a quitar la llave para que no puedan abrir. Es una actitud, qué sé yo, correcta del Estado porque debe intervenir. Cuando los súbditos no responden, el rey tiene que actuar, porque si no se le vuelve una pendejada el reino. Eso es elemental. Y qué bueno que se haya enfocado en que tiene que intervenir. No, y que el gobierno no puede caer en una especie de España boba, de que, bueno... Claro que no. Nos vamos al 16, que resuelva el que venga. ¿Sabe lo que puede pasar aquí? En un mes que falta justamente para que entren las nuevas autoridades, con un desorden como lo que hemos tenido y el país sufriendo las consecuencias
y aquellos que hemos mantenido las medidas de prevención, pagando la cubaba también de los que no lo hacen. En peligro. Es lo que me decía mi hermano español. Óyeme, cuando la misma ciudadanía se empodera y llama a las autoridades para denunciar que hay una violación a las normas de prevención, y automáticamente las autoridades actúan. Aquí hemos caído como en un espacio, un laissez-faire, o sea, un dejar hacer. Y sí, tenemos un aumento de los casos, un aumento de la mortalidad, pero estamos bien todavía. Dios, cojollo. Mira, no, vamos a ponerle mano dura a aquellos que no han podido, no han querido y no han entendido cuál es la situación que estamos viviendo en el país. Eso es así. Cuando yo mencioné la mina, ahorita hay que saber dónde está la mina. La mina está a mano izquierda cuando tú entras por la doble vía de la Villa Olímpica. Lo que significa que si la mina que está al norte de la Villa Olímpica está incluida, la Villa Olímpica debe estar, aunque yo no la mencione, porque es parte de la zona sur. Mire, no es con ¿cómo se llama? Con la circunvalación, con la rotonda que hay en Utesa donde comienza la zona sur. Todavía se puede incluir la Villa Olímpica. Escúchame, yo soy residente en la zona sur, la conozco perfecto. Está incluido de manera tangencial la Villa Olímpica y la Villa Magisterial. Tangencial. Ahora bien, varias cosas me mueven a hacer este tipo de interrogantes. En Cuba, por ejemplo, que es un régimen centralista, organizado, hicieron un levantamiento cuadra por cuadra, porque tienen las estructuras sociales y políticas para detectar quién era posiblemente un transmisor del COVID-19. Y lo lograron. Aquí eso no se ha hecho. Nada más se ha hecho en gobiernos fuertes, Cuba, China, Corea, Vietnam. En las democracias ha sido difícil ese tipo de aplicación. Lo otro es de las intervenciones. Se ha intervenido otro punto con las mismas características, metodología que ha pasado, por ejemplo, en Santo Domingo. Sigue alto. Se ha intervenido en 2 oportunidades. Yo no sé cuál es la efectividad de la intervención en la zona sur. O sea, los resultados, ¿cuáles han sido? No lo entiendo. Pero como yo vivo ahí, tal vez me confinan. Pero confinado está usted, ¿qué es lo que le van a confinar? No, peor, no me dejan salir ni a la esquina, digo, para ver la calle. Entonces yo estoy esperando cuáles son las líneas de demarcación. La doña no lo ha dejado salir a usted. Eso es. Usted sabe que yo salgo de cuando en vez hacer un ron corrido por el centro histórico montado, porque no me atrevo a desmontarme. Y pienso que yo no creo mucho en ese tipo de intervención, si no está precedido de otras situaciones más permanentes. Cabral, pero algo hay que hacer, Cabral. Precisamente. No, lo que Cabral no sabe en qué consiste la intervención, que debería anunciarse para uno estar al día. Yo pienso que debe retornarse a un toque de queda, no sé bajo qué características, y a partir de las 5, las 6, total, no sé, o de acuerdo al desarrollo de las comunidades, porque no en todos tienen la misma situación, como dicen algunos técnicos. Entonces aplicar la gradualidad. De todas maneras, a las 3 de la tarde está anunciado la presencia del ministro de Salud, Cárdenas Sánchez, para dejar abierto el cinturón, pero abarca, la mina está pegado a la Villa Olímpica. El Barrio Obrero está en el otro lateral de la Villa Olímpica. Es decir, que la Villa Olímpica está agarrada. Y en la parte más sur están las otras urbanizaciones, incluido la Villa Magisterial. También están próximos a Camboya, Vietnam, los países sur, como dicen ellos. No, abarca la Yapur Dumit. Y abarca la Yapur Dumit. Pero bueno, vamos a esperar. ¿Cómo es que ellos van a establecer geográficamente ese cerco sanitario?
Pero meterle patrulla de verdad, o sea, Pero claro que sí. militarizar eso, militarizar y mano dura, eso es lo que hay que hacer. El Mire, primer señores, ensayo se hizo en Puerto Plata, yo no sé si ustedes lo recuerdan, a raíz de unos líos que se formaron allá. Fue en Puerto Plata y no supimos cuál fue el resultado, pero al fin y al cabo me recuerdo que fue Puerto Plata el primer espacio geográfico que fue intervenido. Bueno, pero Puerto Plata tuvo sus frutos porque Puerto Plata no ha sido de los pocos más contaminados. Pero bueno, cambiando el tema y entrando al área política, hay que concluir que las primeras designaciones que ha hecho el presidente electo, Luis Abinader, han sido designaciones más técnicas que políticas, donde se han producido los señalamientos, los nombramientos a futuro, porque estamos hablando de un futuro cercano. Se designará a fulano de tal en tal área, pero ya está ahí, ese es el que va para allá. Y por primera vez, porque generalmente este tipo de nombramientos empiezan a salir, cuando son por decreto, empiezan a salir, no, el 16 de agosto a la 1, a las 2 de la tarde, por ahí, después de la ceremonia del Congreso y el Te Deum, las ceremonias oficiales. Pero el presidente electo, Luis Abinader, ha enviado un mensaje a la sociedad dominicana sumamente positivo. Y lo veo desde ese punto de vista, con esa calificación, porque ha designado en puestos, principalmente en el área económica, el área sensible en los actuales momentos, a personas que están claramente identificadas con lo que van a hacer y no necesariamente políticos de carrera. Ahí hay técnicos profesionales de cada área. Por ejemplo, si usted habla de Alejandro Fernández, que a propósito vi un Twitter que decía alguien, una tuitera, pero yo no sé por qué Alejandro Fernández que se ve más viejo en esa foto y con mucho más cana. Si él es hijo de Alejandro Fernández, de Vicente Fernández y es mexicano, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con Luis Abinader y con... Señores, en las redes sociales hay una clase de tarados y de... No, de sin oficios. No, y de gente que es despistada. Pero bueno, retomo. Si usted dice, por ejemplo, el caso de Alejandro Fernández, superintendencia de bancos. Alejandro tiene años y años hablando de las regulaciones en el orden bancario, orientando a la gente para un mejor aprovechamiento de sus recursos económicos, hablando del ahorro, hablando también de las limitaciones y los abusos también que hay dentro de las regulaciones, por ejemplo, con el tema de las tarjetas de crédito. O sea, Alejandro Fernández es un economista, un técnico en esa materia que la conoce perfectamente. Si usted va a las últimas designaciones, por ejemplo, en el caso de energía y minas, el que ha sido anunciado para ser ministro de Energía y Minas, justamente es un técnico, un profesional en esa área, es el director del gabinete de Energía y Minas del Partido Revolucionario Moderno. Ha estado tratando permanentemente ese tema, el señor Antonio Almonte. Un ingeniero nuclear. Conoce eso y se le conoce más como técnico que como político. Y si usted se va también por el lado de la consultoría jurídica, el nombramiento de, ¿cómo se llama? Vamos a tener que grabarnos los nombres ahora. Aprendérselo.
Antiloe, creo que es que se llama. Ese señor, que era director de la parte jurídica del proyecto de Luis Abinader, también, por la hoja de vida que se ha podido conocer de él, es un jurista entendido, dedicado, va a esa área con conocimiento de causa. Y así todas las designaciones que ha estado haciendo el presidente electo le envían ese mensaje a la sociedad de que por lo menos hasta ahora en esa parte del gabinete no está primando el salto en una patana y una dirección política, de un dirigente político. Claro, vendrán lógicamente a los compromisos con los que fueron políticamente activos o los que son dirigentes políticos, pero en esta oportunidad el presidente electo tiene la facilidad de que mucha gente se sumó a su proyecto, que son verdaderos técnicos en diferentes áreas. Por ejemplo, se ha querido hablar de la designación de doña Milagros Ortiz Bosch. Yo creo que fue una designación acertada. Ayer doña Milagros decía que se había reunido con el presidente y le había planteado una serie de iniciativas para hacer más funcional y más efectiva la dirección de ética. Algunos dirán, pero doña Milagros, ya con 80 y pico de años. Bueno, pero doña Milagros, independientemente de que usted pueda estar en algún momento en disensión con su posición política, usted tiene que reconocerle que doña Milagros, cuando llegue ahí, no le va a estar comiendo canicas a nadie que vaya a cometer una irregularidad o algo que se denuncie. Ya ella anunció que cuando tome posesión de la Comisión de Ética va a investigar, o iba, porque ya creo que el ministro de Cultura echó para atrás el tema de las vitrinas, pero ella había anunciado ya que iba a investigar la licitación esa, que a propósito, esa licitación no viene de ahora, viene del año 2018 y que se había ido manejando con diferentes cotizaciones y ya se habían logrado casi la rebaja de unos 3 millones de dólares para quedar en lo que son los 200 y pico de millones de pesos. Entonces, fíjense cómo doña Milagros ha dicho, yo quiero hacer funcional y dije funcional, así mismo, quiero hacer funcional porque hasta ahora ha sido infuncional y quiero hacerlo más eficiente la dirección de ética del Estado Dominicano. Y así uno ve que todas estas designaciones están más enmarcadas en la línea de hacer una gestión de gobierno más técnica que política. Evidentemente que una gestión de gobierno positiva en el área técnica, con profesionales que tienen que cuidarse, no tienen tantos compromisos políticos en las áreas principales del gobierno, va a redundar en beneficios políticos, en aprobación de su gobierno. Todavía faltan designaciones de gente que ya son políticos, por ejemplo, la de Paliza, la del senador Paliza, que se ha hablado de que podría ir al Ministerio Administrativo de la Presidencia, que oficialmente, constitucionalmente no existe, pero se creó y el presidente Danilo Medina lo puso dentro de un organigrama. Un ministro que no es ministro. Bueno, que no está dentro de los ministerios, no está contemplado el Ministerio Administrativo de la Presidencia. Y vendrán otras designaciones ya de carácter políticos. Pero, por ejemplo, se está esperando quién podría ser el ministro de Salud Pública, donde hay profesionales que dentro de la Comisión de Transición y de Salud Pública hay profesionales que evidentemente podrían llenar muy bien las funciones en ese ministerio. Ustedes se encuentran, si me dicen a mí, bueno, pues ahí usted tiene de Santiago a Plutarco Arias, tiene al doctor Daniel Rivera,
tiene al doctor Atala, tiene a muchos profesionales que son reconocidos en el área de la salud. Algunos que no son tan políticos y otros que son políticos. También ahí está el doctor Mario Lama, que ha estado militando en el Partido Revolucionario Moderno, y otros que se han sumado al proyecto. Entonces, ¿qué quiero para finalizar de mi parte? Destacar que hasta ahora lo que hemos visto de los nombramientos de el presidente electo Luis Abinader es que se ha enfocado más en llevar gente que no necesariamente son políticos comprometidos con una base o de ejercicio 24 horas o que aspiran a una posición desde el ejercicio político, sino que ha enviado el mensaje de que los puestos, por lo menos los principales, van a ser ocupados por gente que son verdaderos profesionales en esas áreas. Y mira, esto es un buen mensaje, tranquilizador, incluyendo la ratificación del gobernador del Banco Central, que a muchos de sus seguidores o a los que estaban aspirando a esa posición y a otros que lo que andan buscando es una barrida, no importa que esté bien o que está mal, pero hay que quitar ese de ahí y poner uno de los nuestros. Y me acuerda a Guido Gómez Mazara, que decía en el gobierno de Hipólito, lo que hay en este gobierno es para los PRDistas, luego para los PRDistas y lo si que sobra algo. Y si sobra algo, para los PRDistas también. Ese no es el mensaje que está enviando el presidente electo Luis Abinader. Mira, Atahualpa, yo creo que en vez de buscar personas, los puestos lo que necesitan son definir cuáles son las necesidades de la persona que lo va a ocupar. Definir el carácter del puesto, no buscar la persona. Y eso lo está haciendo Luis Abinader. Por ejemplo, doña Milagros Ortiz Bosch planteó en el día de ayer, a raíz de su nombramiento que viene por ahí, que eso es una muestra de que el país está por encima de los intereses particulares, refiriéndose al gobernador del Banco Central. Que Luis Abinader y el PRM, en vez de pensar en nombrar a una persona suya, como este señor ha hecho un trabajo ostensiblemente bueno, no hay por qué quitarlo. Pero ha salido la criada respondona, que es una disparidad que sale a la luz en un artículo que escribe hoy don Emanuel Esquea Guerrero, donde se está oponiendo al nombramiento de Valdés Alviso. Claro, parece que es de la escuela de Guido Gómez. Vamos a barrer, vamos a poner la gente de nosotros. Y hace algunas críticas, hasta cierto punto entendibles. Si tú te pones la careta del PRM, tú lo puedes entender, pero es la primera disparidad que nace antes de la juramentación. Doña Milagros Ortiz Bosch no tiene nada que ir a buscar, solamente puede ir a dar. Y mira que ha sido política la vida entera. Y ha tenido compromiso porque incluso fue hasta vicepresidenta de la República, fue ministra de Educación y ha peleado en todas las galleras en el ámbito político. Yo recuerdo que yo conocí a doña Milagros Ortiz Bosch siendo muchacho y se llamaba Milagros Ortiz de Basanta, que fue de la comisión. Que fue de la comisión permanente de los PRDistas que se fue con Juan Bosch. Doña Milagros Ortiz de Basanta. O sea, que viene desde la vida entera haciendo política, pero ella no tiene nada que ir a buscar. Personal, no. Ella lo que tiene ahora es que hacer, dar su último coletazo para que la historia la premie. Esa es una decisión que uno tiene que aplaudirla. Porque vuelvo y repito, ella no tiene nada que ir a buscar, sino a dar. Bienvenida sea doña Milagros y estoy seguro de que jugará un buen papel para la República Dominicana, para el PRM y su gobierno, pero que se beneficiará la República Dominicana. Mira, yo lo primero que tengo que ver, o sea, yo no puedo abjurar a nadie por condición política. Porque el que no tiene compromiso político, tiene compromiso con sectores, o viene de sectores, si no tiene compromiso, económicos definidos.
O sea, no existe una independencia total y absoluta de cualquier persona en una sociedad organizada. Ahí hay gente que viene con vínculos con sectores privados muy definidos en términos económicos, empresariales. Otros que vienen del sector económico muy definido, con vínculos con organismos internacionales. La propia situación de don Albizus al frente del Banco Central también cuenta hasta cierto punto con el beneplácito de sectores internacionales que tienen que ver con las finanzas y la economía pública. O sea, aquí no hay nada accidental desde ese punto de vista. Lo importante, lo fundamental es que son personas que han tenido la calidad de servir al país donde han estado. Y que creo que en una posición pública pueden rendirle a la nación, aunque se beneficie el PRM de manera directa, un servicio al país, que es lo que procuramos en medio de esta situación económica que ha creado el coronavirus. Y eso es lo más importante. Ahí es variopinto, ahí hay de todos los colores esa designación, pero muy equilibrado. Y hay que reconocer a Luis Abinader que por lo menos tiene el timbre de ser un mandatario. Hasta ahora. Mira, Ramón, sobre eso que tú dices, ya vi algunos voceros de sectores que quieren cambio de verdad, porque el cambio de un gobierno por otro, si va a ser lo mismo, no es cambio nada. Y esa gente está planteando que tienen miedo porque dejar a Valdés Albizu es un mensaje de que Luis Abinader no va a forzar con los empresarios, los importadores y los que tienen que ver con el movimiento de la economía. Que esa gente se sentían cómodos con Valdés Albizu y que Luis Abinader le dijo, tengan, ahí lo tienen. Pero o sea, que parece que ese choque de tener entre el gobierno y algunas estructuras económicas del país, quienes las encabezan no serían tocados por el Poder Ejecutivo que se juramentará el día 16 de agosto. Eso es una interpretación de esa persona que alergizada porque dejaron a don Albizu. Creo que eso no se corresponde con la realidad. Ahí intervienen otros factores. De todas maneras, lo más importante es que Luis Abinader está demostrando atino como mandatario. Está muy equilibrando. De los nombramientos políticos están por verse, pero yo no sé qué, y eso me ha dejado a mí hasta cierto punto exhausto, el por qué el gabinete de salud no tiene un acercamiento más permanente con el ministro. Pero ya eso se está dando, Cabral, ya eso se está dando, ya a partir de... No lo veo así, como que veo con cierto distanciamiento, es mi sospecha, como que lo están dejando actuar al ministro, no le están haciendo sugerencias, no sé. Siento como que hay un vacío, me da la impresión. Sobre todo ahora que hay que actuar. Entonces, creo que el sector de salud, que tiene profesionales excelentes, independientemente del partidarismo, yo no le temo a un partidario si tiene criterio claro de qué hacer frente a los problemas de la nación. No. Pero hay una comisión nombrada por el próximo presidente, donde incluye hasta unos cuantos santiagueros. Bien, claro. Están reuniéndose para la transmisión de mando. Bueno, se sobreentiende que irán santiagueros al gobierno, allá al alto nivel capitalino. No, yo digo en esa comisión que nombró Luis Abinader, creo que hay 3 santiagueros. A propósito, ¿por qué no aprovechamos esta ola de cambio y de cosas y traemos un par de ministerios para Santiago? Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, ¿qué busca en la capital? El Ministerio de Agricultura debe estar en la zona donde está la agricultura cercana. Entonces podemos
a alquilar un edificio grande o construir un edificio y mudar el Ministerio de Agricultura para acá, para el Cibao, para Santiago específicamente, porque eso crearía fuentes de empleo, descongestionaría un poco la capital también, ¿verdad, Danilo? Así es, Entonces, así es. Esa es muy buena sugerencia la que tú haces, muy buena. Mudar un par de ministerios, sacarlo de la capital. Por ejemplo, nosotros tenemos el Intabaco aquí. Lo lógico es que cuando se pensó en el Intabaco, ¿cuál es la zona más tabaquera del país, la más reconocida? Bueno, comenzando ahí en Quinigua, de ahí para abajo, la línea noroeste y la zona de Villa González y toda esa parte es la zona más tabaquera. Entonces, ¿dónde pusieron el Instituto del Tabaco? Justamente donde tenía que estar. Donde debe estar el Instituto del Café, donde más café haya. Debe estar el Instituto del Café, donde se le dé cercanía, que un agricultor o alguien no tenga que ir a la capital a resolver un problema, o que tenga... Estos ministerios deben salir, o sea, sacarlos de la capital. Es igual que como usted tiene que ir todavía al Ministerio de Interior y Policía, a la capital, a hacer una prueba balística, cuando Santiago debe tener o si no tiene el Ministerio de Interior y Policía, que tenga un viceministerio aquí, pero no una botella. No, ya existió y se enajenó, se volvió feo. No, y era prácticamente una botella lo que había ahí, porque no resolvían nada. Había que ir a la capital como quiera. Mire, hacer algunas descentralizaciones de las instituciones que están todas en la capital. Vamos a solicitar que nos envíen un par de esas instituciones. Sobre todo, yo propongo que el Ministerio de Agricultura esté para la región del Cibao. Se le hace mucho más fácil a los cibaeños llegar ahí. ¿Dónde? En la capital lo que se siembra es intrigas, con el perdón de mis amigos de la capital. Vamos a la pausa, venimos en un momentito. Ok. Qué dichoso es. En estos tiempos delicados te has tenido que adaptar. Tu hogar es más que una casa. Se ha convertido en una oficina, una escuela, un gimnasio, una repostería. Nosotros también nos adaptamos para brindarte el servicio que necesitas. Ahora más que nunca te invitamos a que utilices nuestros canales digitales desde casa. Internet Banking a través de popularenlinea.com. App Popular y Te Pago en tu celular. Telebanco Popular en el 809-544-5555. Juntos enfrentamos y superamos estos nuevos desafíos. Un auto es el reflejo de su dueño y en P&L Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. P&L Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Hoy el significado del trabajo cambió porque el esfuerzo de cada uno es mayor. Hoy llamamos héroes a quienes antes no se hacían notar. Hoy le debemos mucho a los que arriesgan todo por extraños, por nosotros. Hoy esfuerzo es preocuparnos porque otros consigan sus alimentos para asegurar el nuestro, salvar la vida de otros jugándonos la vida propia, mantenernos en pie para poner algo en la mesa cada día.
arriesgar todo para que otros mantengan sus empleos, alejarnos de los más importantes para estar cerca mañana. Hoy el esfuerzo tiene otra cara. Celebramos tu esfuerzo. Bueno, estamos de regreso con ustedes en este bloque final de Mañana Boreal a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros. El resultado de las elecciones, evidentemente que hasta cierto punto satisfizo el desempeño, sobre todo de la ciudadanía, al ejercer el derecho al voto, y también podríamos decir que hasta el conocimiento de los resultados por parte de esa misma ciudadanía a la hora de hacer el conteo de los votos a nivel presidencial y a nivel senatorial. Claro, eran dos niveles, sin complicaciones, eran boletas independientes donde no había que aplicar el método de Hunt, no había que hablar de las alteraciones del el acotejo, no el cotejo, sino el acotejo de las actas, las marrullerías que se hacen en los colegios electorales para favorecer a un candidato. Y se ha dado una cantidad de denuncias, sobre todo en las demarcaciones del Distrito Nacional, o vamos a llamar donde ha habido la mayor concentración de votantes, donde hay la mayor concentración de votantes. Y esto ha hecho que todavía hoy estemos hablando, anoche estaba hablando la directora o la presidenta de la Junta Electoral del Distrito, de que iban a revisar los votos nulos para dar finalmente el resultado de todos los diputados que van a ocupar los aspirantes que van a ocupar una curul en la Cámara de Diputados. Se está hablando de 16.400 votos nulos en el Distrito Nacional. Esto ha empañado, ese nivel ha empañado el desempeño que se tuvo desde la Junta Central Electoral en los niveles presidenciales y senatoriales. Habrá que buscar alguna manera de que esto no siga sucediendo. Y la única forma que uno entiende que hay que enfrentarlo es someter a la justicia a los que se han hecho especialistas en la alteración de las actas para cuadrarlas cuando llegan a la Junta Electoral correspondiente. Y digo esto porque todavía uno no entiende cómo una persona que es sorprendida infraganti, alterando actas, poniendo el palito adelante o el palito atrás o el palito en el medio o el cero o el cerito atrás, el palito adelante o el cerito en el medio para hacer ganar a un aspirante que sea despachado pura y simplemente
por la Junta y que diga, no, nosotros no vamos a someterlo a la justicia, ya lo despachamos. Y que usted vea todas las pruebas que están mostrando aspirantes y delegados de aspirantes de que las actas fueron alteradas y donde había votos que correspondían a partidos políticos, o sea, a candidatos de partidos políticos, en las actas no aparecía ni un voto después de haber contado las boletas. Aquí hay 50 votos para el Danilo Basilio del partido El Monumento. Y resulta que entonces en el acta que se hacía, que se levantaba en el colegio, el partido del Monumento no tenía ni un voto y Danilo tenía 50. Lo dijo, pero yo voté aquí y no apareció ningún voto. Y Danilo tenía 50, que es del partido del Monumento, y el partido del Monumento no tenía ni un voto en el acta. Entonces, la Procuraduría de Delitos Electorales tiene un gran trabajo por delante y esas irregularidades deben ser documentadas por los delegados y por los candidatos en esas circunscripciones. Cuando digo que deben ser documentadas, miren, ¿quiénes fueron los integrantes de este colegio? Fulano, Perencejo, ¿quiénes llenaron estas actas? ¿Por dónde pasaron estas actas? Finalmente, ¿dónde estuvo la alteración? Y hacer una investigación que se tome todo el tiempo que sea necesario para llevar a la justicia a los responsables de esas manipulaciones. Porque son delitos electorales. No debemos dar por terminado el proceso con la declaratoria ya de los ganadores. Debemos investigar las irregularidades para ponerle freno a esta mala práctica, para ponerle freno a la compra de cédulas, a la compra del voto, a la manipulación de las actas, darle seguimiento. Ok, ya se le entregó el certificado a todos los que ganaron, perfecto. Terminamos ese capítulo. Ahora vamos a investigar todas estas denuncias que se hicieron y todas estas artimañas que intentaron cambiar la voluntad popular que eligió a un diputado o a un senador, o quiso cambiar también el voto presidencial, aunque eso es más difícil. Pero esas son de las cosas que el sistema electoral dominicano, y ahora que tenemos el Ministerio de Delito Electoral, pues yo creo que ese es un trabajo que debe empezarse justamente en esta campaña, en estas elecciones, para que no suceda en las otras elecciones que tendremos en la República Dominicana. Mira, yo llegaría más lejos, Atahualpa. Yo llegaría más lejos. Tú ves esa procuradora de delitos electorales, es un muñeco de paja. Y tú recuerdas que yo lo planteé en el programa. Esa está ahí nada más cogiéndose el cheque, porque ella no tenía con qué caerle atrás todas esas cosas. No tenía una superestructura que le apoyara para descubrir y perseguir los delitos electorales. ¿Tú no recuerdas que yo lo dije en el programa? Pues así. Y esa función fue creada para tapar un hoyo y engañarnos. Eso no tiene ningún sentido. Mientras los hombres sigan sustituyendo a las instituciones, nosotros no vamos a dar un paso. Pero qué bueno que sea un muñeco de paja, porque en la mente está de que debe existir. Y cuando se defina eso, cómo debe existir, se va a nombrar como es. No para engañar. Hay una realidad, Danilo y Atahualpa. Ese departamento de delitos electorales no existe como una institución con las estructuras necesarias, porque está concebido por el momento que sea así, inoperante, infuncional, porque le conviene a los partidos políticos del sistema que de alguna forma u otra incurren en este tipo de prácticas. Pero es que hay una cultura del fraude, de no respeto a la voluntad popular. ¿Y qué quiero yo decir con esto? Que una cosa es lo que se cierra en un colegio electoral y otra es lo que se hace con las actas
en las juntas municipales y en el propio Distrito Nacional que se hacía ese tipo de trueque. Y eso es lo lamentable, que la propia institución electoral caía en eso cuando se trataba de diputados, sobre todo, con el palito y el cerito. Lo importante es que ahora por lo menos se le puso un poquito de freno. No sé si se va a proceder en un futuro, si existe la voluntad política de eso, llevarlo a los tribunales o dejarlo como tal. Porque fíjese, es una actitud peligrosa, tímida y obsecuente. Lo que es que ahí no interviene la voluntad política. Sí interviene, sí Sí, interviene. claro que sí, claro. Pero de manera directa, oye, irremediable. Esa misma actitud de la Junta de dejar eso así, es pues no chocar con los intereses políticos. Hay que decir que no es la Junta Central Electoral, que es la Junta Electoral del distrito. Que aunque ese señor dijo, sí, es verdad, yo intenté ayudar a mi mamá. ¿Y qué usted hizo? Bueno, en tal sitio le puse un 0 cuando ella tenía 8 y en el otro le puse un 1 adelante para que tuviera 171. Y con todas y esas declaraciones no lo persiguen. O sea, él es una persona que se está confesando como que violó la ley, que cometió un crimen electoral y no tiene ningún tipo de sanción. Y no he escuchado a ese departamento de la Procuraduría General de la República, el fiscal de delitos electorales, pronunciarse con relación a lo que determinó la Junta Electoral. Eso han hecho un organismo natimuerto, el de delitos electorales. Eso es de maldad, es para engañarnos. Entonces, es más, yo sospecho que quien determinó que se creara ese puesto era para hacer los delitos electorales y que no lo pudieran hacer. No hay la voluntad política en este momento para eso, pero amén. Lo que sí nosotros debemos pedir es que actúe eso por encima de la voluntad política. Seguir insistiendo en que eso no quede impune. Así como combatimos la corrupción administrativa, también tenemos que combatir la corrupción electoral, porque eso es corrupción electoral, ese tipo de prácticas bochornosas que vulneran la voluntad popular. Sí, miren. Ese señor sea traducido a través de delitos electorales a la justicia. Seguir nosotros aquí con una campaña tan sencillo como eso, pero quizá el país ahora torpe frente a otros factores. Ahora la preocupación es cómo se va a administrar el Estado Dominicano a partir del 16 de agosto y eso se diluya un poco. Yo quisiera, antes de despedir a Mañana Boreal, hacer un comentario sobre justamente la justicia en el área del Ministerio Público. Cuando en el 2016 se nombró al procurador Jean Alain Rodríguez al frente del Ministerio Público, yo fui de los que dije, bueno, tenemos una persona joven ahí, profesional, viene de la Pucamaima, viene con un currículum impresionante, desde la Sorbona de París hasta especialidades en la Escuela Superior de Administración Pública de Roma, de la Sapienza en Roma. Bueno, el currículum de Jean Alain era para uno entender, o sea, proyectar que una persona joven con futuro no iba a ser el papelazo que ha hecho al frente del Ministerio Público. Además, venía con una fortuna que nos sorprendió a todos en su declaración de jurada de patrimonio superior a los 200 millones de pesos, que algunos cuestionaron porque no se le conocía un ejercicio ni dilatado en la justicia, en el Poder Judicial, ni casos que pudieran entenderse como que había mucho dinero. Aquí se tiene la materia penal como el área que más dinero genera, ¿verdad, Danilo? No.
espérame, en la parte de los casos que son como puntuales. O sea, usted se va a defender a un narcotraficante y eso es un palo. Usted está dando. Y eso es materia penal. O un hecho, o un hecho de desfalco extraordinario, que es materia penal también, pues también se le pega a usted, o un buen divorcio, o algo así, una partición de herencia. Pero allá en adelante no le conoce ningún caso que fuera resonado. Pero no se le conocía ningún caso, solo venía de ser, creo que del centro de exportación, algo así. O sea, no venía de una posición que pudiera decir, esta fortuna viene de ahí, no se le conoce herencia. Venía de ganar sueldo. Pero bueno, llegó con esto que declaró, más de creo que casi 200 millones de pesos. Y uno decía, es una gente que es joven, tiene futuro, no va a caer en prevaricación, no va a caer en actos mal habidos, porque no viene atrás de cheles. No tiene necesidad, no tiene por qué venir a pescar cheles. Eso pensaba yo y lo dije públicamente. Bueno, tenemos una gente, después de lo que pasó con Domínguez Brito y los expedientes que se cayeron, que no se apelaron, tuve la esperanza de que fuera así. Pues resulta tremenda frustración que en los 4 años de ejercicio de este señor, que yo creo que es uno de los culpables principales, fíjense lo que voy a decir, de los culpables principales de la derrota del Partido de la Liberación Dominicana, sin ser miembro del comité político, ni jefe de campaña, ni nada. Ese es uno de los responsables de la debacle, la derrota del Partido de la Liberación Dominicana. Tal parece, Atahualpa, a ti no te gusta que yo haga esto, pero aquí cabe decir que él tenía un titiritero, que lo vimos en el juicio que le hicieron a mi hermano. Pero si usted tiene un titiritero y usted quiere convertirse en títere o dejar que lo manejen, entonces usted también tiene su culpa. Usted no está cumpliendo con su deber porque a usted lo pusieron ahí para que hiciera un trabajo. Y era lo que decía el doctor Fernández cuando se habla de la independencia de la justicia. Dice, cuando se nombra a un juez o se nombra a un procurador general de la República, es una responsabilidad personal. Que lo nombre un político es una cosa, y que usted actúe como político en ese cargo es otra. Pero el nombramiento que le haga por un político o por ser miembro de un comité central o un comité político, una comisión nacional electoral, lo que sea, no implica que usted no cumpla con su deber, porque es independencia suya. Si usted quiere ser independiente o no, esa es una decisión muy personal y la responsabilidad es personal. Si yo hago lo correcto, usted quíteme. Exactamente, usted me puso, pero usted me está diciendo que no someta a la justicia fulano de tal, y ese tipo es un delincuente. Si usted cree que yo no debo someterlo a la justicia, yo me voy. Claro. Esa es la actitud. Pero resulta que este señor no deja un caso resuelto, ni siquiera en un proceso avanzado de los principales casos de corrupción que se denunciaron en este gobierno. Y puedo citar Odebrecht, puedo citar los Tres Brazos, el barrio de la capital. Puedo citar los Tucanos, puedo citar lo de el CEA, puedo citar el mismo tema, si es en materia de drogas, el tema de César el Abusador, que le dio la vuelta a todo y finalmente lo agarraron en Colombia. O sea, ningún caso de las denuncias que se hicieron y que debieron ser materia de investigación y que innegablemente fueron los casos que pusieron de moda, de punta de lanza, el tema de la corrupción. Ese señor no hizo absolutamente nada para aclarar esos casos. Ni siquiera muchos de ellos
llevarlo a un proceso de investigación porque así se hizo una denuncia de tales contratos, de tales nóminas, de tales, o sea, prevaricación, todo lo que se denunció. Y ese señor no fue capaz de hacer una investigación sobre esas denuncias. Eso es Cuando así. se hablaba, o sea, para él investigar, para que un caso cayera en los tribunales, tenía que ser bueno, que no había otro camino. Sí. Y con todo Ahí y tiene- eso, Sí. con todo y eso, terminamos con un muñequito, o sea, un dandy que buscaba el protagonismo en hechos y se atrevía a decir, como dijo en el caso de Odebrecht, que esa era la investigación mejor que se había hecho de todas las que se han realizado en el mundo. Y daba todos los detalles, la tecnología y el pepillito siempre. Ese señor debe ser investigado también. Mira, Atahualpa. Ese señor Atahualpa, debe ser llevado a la justicia. El pueblo, Por incumplimiento, mira, por lo que sea. sí, mira, Porque Atahualpa. ese señor le hizo un daño a esta sociedad como Procurador General de la República. Mira, Atahualpa. Los romanos le daban a su pueblo pan y circo. No hay mucho pan. Jean Alain Rodríguez va a pasar un río hondo. Cuando haya que dar circo, va a haber circo. Pero el problema no está en si es circo. El problema está en que usted es parte de un equipo y tiene un capitán. Estoy tratando de hacer una construcción literal. No me venga con esa pendejada ahora que... No, yo no puedo excluir. Usted es responsable de sus actos. No, en cierta parte es verdad que usted tiene una responsabilidad individual, pero en cierta parte también aquí los funcionarios cogen la seña de Palacio. Pero peor todavía, porque entonces... La seña de Palacio. Pero no sirven para nada, entonces, peor todavía, son unos perversos. Peor todavía, porque cuando usted tira por la borda el honor de su familia, su honor, todo lo que usted ha construido por ser genuflexo con una dirección política o una dirección desde el Palacio Nacional, llámese como se llame el presidente de la República, usted sirve menos todavía. Debes recordarte que si hace y más un todavía, juicio perdóname, oral y Danilo, contradictorio, perdóname, Danilo, perdóname. Ajá. Perdóname. Y más todavía, peor el delito, peor la inmoralidad, peor la genuflexión, cuando usted no tiene necesidades económicas. Si usted no tiene ninguna necesidad, si usted no tiene por qué, a menos que usted no tenga una deuda moral, un compromiso moral muy grande, entonces ni así se puede justificar una acción de esa naturaleza, porque el hombre debe tener entereza, el hombre debe tener moral, debe tener pulcritud en su accionar. Entonces a mí que no me vengan con que fue que le bajaron la línea. Si le bajaron la línea, más inmoral es él que el que le bajó la línea. Eso porque es se quedó ahí. Pero mira, habrá que ver si él va a tener bragueta, porque cuando le digan, ¿y por qué usted hizo eso? Recibí una orden superior. ¿De quién? De mi inmediatamente superior. Habrá que ver si él tendrá bragueta para decir eso, o si va a coger los fuetazos él. No hay un caso que haya resuelto. Señores, nos fuimos al café con leche. Venimos un momentito, por favor. Pero hay que concluir de la siguiente. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.